Buenos días, jóvenes. Buen día, maestro. Ok, buenos días, jóvenes. Vamos a empezar. Vamos a tener una sesión breve, ¿sí? No vamos a tardar mucho, a lo máximo 1 hora. Esperemos no nos pasemos más. Bien, la sesión del día de hoy vamos a trabajar. Bueno, antes de empezar, quiero ofrecer una disculpa por el día de ayer. No sé qué pasó acá por donde vivo, de que por alguna razón no podía yo acceder a internet. Estuve como hasta las 4 de la tarde sin internet, pero pues bueno, ya solamente, o sea, sí accedí a internet, pero a la hora de querer abrir la llamada de video se quedaba colgada el intento de llamada y no se podía realizar. Y bueno, pues algunos por ahí estuvieron pendientes y no se nos pasó el tiempo y no pudimos empezar. Bien, la sesión del día de hoy, jóvenes, el día de ayer y la de hoy tenía la intención de hacer hacer una recapitulación del cierre ya de la segunda unidad de aprendizaje, en el que voy a hacer un resumen, ¿sí? Voy a pedir a todos que en su libreta vayan anotando ciertos datos que pues, son interesantes para ustedes. Y bueno, el propósito de esta sesión es clarificar tal vez algunas dudas que todavía persistan con respecto a los contenidos, sobre todo a la parte conceptual, ¿no? De las ideas principales que debemos de tener claras ya a estas alturas del semestre con respecto a este curso. Entonces les voy a pedir que tengan una libreta a la mano, que tengan con qué escribir, porque van a subir la evidencia de que hicieron sus anotaciones de esta clase al Classroom, ¿sí? En la actividad ya está, no está programada como una actividad en el Classroom, sino aparece como evidencia. Evidencia de una charla, porque pues esto va a ser una charla con ustedes, en este caso el día martes 15 de diciembre, sí, entonces lo que ustedes vayan capturando, lo que ustedes vayan considerando importante, es lo que ustedes van a ir anotando en su libreta. Bueno, yo les voy a ir guiando también cuando les diga esto es importante, pues ustedes sabrán si lo toman en cuenta para tomarlo como parte de sus anotaciones, ¿sí? Bueno, como les decía, el propósito de esta sesión es hacer este resumen, ¿no? Este resumen de principio a fin con respecto a lo que este curso ha dado hasta este momento. Y bueno, y en el camino de lo que vamos a estar diciendo, pues cualquier duda que surja, pues este es el momento para aclararlo. Sobre todo, jóvenes, mi interés está en el que ya no tengan ninguna duda en esa diferencia, ¿sí? Entre los conceptos de cuerpo y corporeidad. ¿Por qué insisto esto? Porque pues hicimos unos ejercicios la semana pasada con respecto a esto. Yo les pregunté cuando hicimos el ejercicio de palabras clave y que ustedes hicieron el ordenamiento de la que más conocen a la que menos conocen, o de la que menos conocen a la que más conocen, fue en el sentido inverso. A la hora que yo pregunté a alguno de sus compañeros el concepto de corporeidad, que se suponía lo tenían como el concepto que más conocían, se vieron muy limitados a contestar y la respuesta en algunos casos pues no era la correcta. Estaban confundiendo el concepto de corporeidad con el de cuerpo, y aquí sí voy a insistir en, espero que después de esta charla, esta plática que voy a tener con ustedes, pues quede claro. Sobre todo voy a hacer un énfasis muy detenido, muy detallado en esa diferenciación en lo que es cuerpo y lo que es corporeidad. Y yo espero que el día de hoy nadie quede con la duda, y que todos queden con la clara diferenciación de ambos términos, sobre todo esa parte. Bueno, aparte vamos a ver qué es el concepto de cuerpo, lo vamos a retomar, lo vamos a analizar,
lo vamos a platicar, además de cómo transita el concepto de cuerpo al concepto de corporeidad y justo cuál es la diferencia, que es lo que les estaba comentando. Y bueno, y si nos da tiempo, vamos a hablar un poco acerca del cuerpo en la institución educativa, ¿no? Con esas tres cosas terminamos, porque cuando hablamos del cuerpo en la institución educativa es cuando estamos hablando del cuerpo en la escuela, que es cuando ya estamos abordando el tema de cómo abordar la integración de la corporeidad implicado a la clase de educación física, que es la tarea en curso que ustedes ya deberían de estar, no sé si ya la terminaron, si la están haciendo, con respecto a incluir la integración de la corporeidad en la clase de educación física, pero hacer ese ejercicio metódico de ir seleccionando los aprendizajes clave y las orientaciones pedagógicas que se les dan. Bien. Bueno, entonces vamos a empezar, este resumen, ¿sí? de información del inicio del curso hasta la fecha, ¿sí? Y hablando del tratamiento que tradicionalmente se le ha atribuido al cuerpo en las instituciones educativas, ¿sí? Vamos igual de repente a definir ciertos conceptos que nosotros ya deberíamos denominar, ¿no? Este tratamiento, esta forma de ver el cuerpo en las instituciones educativas, según Cornelio Águila Soto, que es una de las personas que ha estudiado el cuerpo en la Universidad de Almería en España y ha escrito mucho acerca de esto, eh, él ha visto que esta forma de ver el cuerpo en las escuelas se quedó reducido al campo motriz. Y cuando estamos hablando de motriz, jóvenes, ustedes deben de tener muy claro que motriz es movimiento, ¿no? Se quedó reducido al campo motriz a través de la enseñanza de la disciplina de educación física. O sea, que la educación física está orientada solo al campo motriz, al movimiento, a los patrones básicos de movimiento, a esa parte motriz, ¿no? Así se vio la educación física, o esos eran sus intereses históricamente cuando apareció la educación física en la escuela, y se caracterizó por ser una asignatura mecánica técnica, ¿no? Y estaba, pues bueno, la influencia de eso, pues era una influencia cultural, ¿no? En la que ellos, en ese tiempo, las personas que diseñaban los programas de estudio de las escuelas, pues estaban pensando en que el aprendizaje del niño pues era lo más importante, pero desde un punto de vista racional, acá en la mente, que que el niño debería de entender y aprender acá con la mente. Y todavía no metían la parte integral del niño cuando hablaban de que aprende con todo su cuerpo, no nada más con lo que entiende, sino con todo lo que siente, con todo lo que vive, ¿no? Que esta es, cuando ya estamos hablando de corporeidad, estamos hablando de vivir, ¿no? Entonces, de sentir, de emociones, no nada más de pensamientos, sino también de emociones, de sentimientos, de relaciones sociales. Sí, esa es la parte que no estaba contemplada en los principios, que predominaba el interés de las instituciones educativas de la sociedad occidental, que es en la que nosotros vivimos, ¿no? Entonces, desde esta mirada, es importante que reflexionemos la importancia de incorporar este progreso teórico que tuvo el estudio del cuerpo. Cuando digo progreso teórico, significa que esa teoría que nosotros estudiamos para conocer qué es el cuerpo fue progresando, tiene una historia también, o sea, hay un progreso histórico en la teoría del cuerpo, del conocimiento del cuerpo, porque como ustedes recordarán, en el devenir histórico del concepto cuerpo, pues por allí hablábamos de qué se entendía por cuerpo, y había un punto de vista filosófico, había un punto de vista social, había un punto de vista incluso biológico o médico,
había diferentes puntos de vista en este devenir histórico del significado del cuerpo. Pues a cada uno de ustedes en algún momento hizo un análisis de ese fragmento, de los diferentes puntos de vista de cómo se podía ver el cuerpo y definir el cuerpo, ¿no? De diferentes puntos de vista, el antropológico, el biológico, el psicológico y todos los demás, ¿no? Entonces, este progreso teórico pues, nos ha llevado a que la definición de cuerpo actual pues sea una definición polisémica. Polisémica significa que tiene mucho significado, no es algo tan sencillo que se puede describir con 3 palabras, sino que cuerpo se ha convertido en todo un campo de estudio gigante, ¿no? Entonces, cuando se le dio importancia al cuerpo, el cuerpo fue adquiriendo importancia al ver todas las diferentes, cuando digo polisémico, todos los diferentes significados que podía tener, ¿no? Se convirtió el cuerpo como un significado holístico en el que se involucraban muchísimas áreas de conocimiento que lo estaban estudiando. Se estudió el cuerpo desde la medicina, desde la psiquiatría, desde la psicología, desde la física, desde la mecánica, incluso desde la química, desde mucho. Se convirtió el cuerpo en un área de estudio gigante, ¿no? Entonces, gracias a este progreso teórico es que existió y que existe ahora el concepto de cuerpo como lo conocemos y el estudio de la diferenciación de la corporeidad que vamos a dar, ¿no? Bien, entonces, regresando a la parte de las instituciones educativas, en ese reto que se proponían, ¿sí? Porque el reto de la institución educativa o su tarea diaria era educar y favorecer el desarrollo integral de los niños, de las personas, porque finalmente la educación es desde la infancia, ¿no? Hasta la adolescencia o hasta la etapa adulta. Siempre a la hora de ese desarrollo integral de las personas, tomaban el cuerpo como algo que ahí estaba, o sea, o como algo obvio. Decían, no, pues para que un niño sea educado, obviamente, pues tiene que asistir a la escuela. Entonces, el asistir a la escuela involucraba que pues el cuerpo del niño estuviera ahí en la escuela, presente, ¿no? La presencia del cuerpo, pero no le daban la importancia al cuerpo como el instrumento o como el medio por el que el niño aprende. Por ahí retomamos, viene a mi mente retomar el concepto de aprendizaje. En algún momento estudiamos o se les debe de haber mencionado en alguno de los otros cursos que el aprendizaje es un proceso por el cual hay un cambio permanente en las personas. Cuando nosotros aprendemos algo, hay un cambio permanente en las personas. Pero lo más importante de aprender es que usamos el cuerpo o nuestro cuerpo para poder aprender. Yo en algún momento siempre cuestiono, ¿por qué medios entra la información a tu cuerpo o la información a tu mente o la información a ti, a tu ser? Pues a través de los sentidos. Ya en algún momento lo platicamos, que no existe otra forma de que nosotros podamos aprender si no pasa por uno de nuestros 5 sentidos, por el sentido del tacto, de la vista, del oído, del olfato, inclusive del gusto. Cuando nosotros aprendemos a qué sabe una fruta, pues tuvimos que haberla probado con la boca y sentir el sabor. Cuando nosotros aprendimos a leer, pues tuvimos que con los ojos reconocer los patrones lingüísticos que formaban las letras, las palabras y los sonidos a través de nuestros oídos, que esa conjunción de letras constituían un sonido específico y que el conjunto de sonidos formaban palabras y las palabras enunciados, y estuvimos utilizando nuestros sentidos para aprender. Entonces, si hacemos ese análisis o si caemos en cuenta de lo importante que es el cuerpo, entonces lo vamos a poner como en el primer lugar de importancia, ¿no? Sin embargo, antes no se consideraba así. Esto cambió, ahora el cuerpo es lo que nos permite, el cuerpo es el todo, ¿no? El todo que nos permite poder vivir
pues, aprender, socializarnos y todo lo demás. Entonces el cuerpo ya adquiere un lugar privilegiado en el interés de estudio y en el interés de verlo y cuidarlo y tratarlo y tomarlo en cuenta, ¿no? Como se merece por por todo lo que nos permite tener o vivir o sentir o vivenciar como inclusive la parte emocional, ¿no? Toda esa parte pues tiene que pasar a través del cuerpo, ¿no? Entonces ahí es donde si hacemos esa reflexión caemos en cuenta de que debe de estar en un lugar importante, ¿no? Eh, entonces, no eran solamente cuestiones relativas al intelecto eran las que deben ser consideradas las más importantes, porque las cuestiones corporales, motrices, emocionales y afectivas en conjunto son las que también nos permiten aprender. Si las condiciones motrices, emocionales y afectivas no están en una buena sintonía, ese proceso, inclusive nada más el simple proceso de vivir o de estar, ya no es eficiente, ¿no? El simple proceso de estar presente en un lugar y tratar de vivir la experiencia que nos da estar en un lugar, no se vive de la misma forma si todas estas emociones, estas cuestiones corporales y afectivas no están trabajando en sintonía. Así de importante es cómo se siente y cómo vive el cuerpo, ¿no? No es solamente un instrumento, no nada más es la parte mecánica, sino es algo que vive, algo que siente, algo que siempre tenemos que tomar en cuenta, ¿no? En ese tiempo, cuando las instituciones educativas planeaban cómo educar a los niños, dejaron por ahí la clase de educación física, dijeron, bueno, hay que atender el cuerpo, ¿no? Hay que atender el cuerpo y vamos a crear la clase de educación física. En este devenir histórico, planteaban que la clase de educación física era algo pedagógico, pero paradójicamente, aunque resulte increíble, podría decirse que ese planteamiento era incorpóreo, porque en ese tiempo no existía el concepto de corporeidad. Entonces no tomaban en cuenta toda esa parte motriz, emocional y afectiva. Esas cuestiones corporales no eran tomadas en cuenta para que se tomara la disciplina de educación física como un aprendizaje integral. Simplemente se dedicaban a la parte mecánica, ¿no? A la parte motriz del cuerpo. Hay que educar el cuerpo, sí, bueno, vamos a educarlo, pues vamos a dividir, vamos a hacer los contenidos y que pues, los patrones de movimiento, X y Y, cómo aprende el niño, Jean Piaget, bueno, si es que el niño imita o el niño en su entorno, porque Vygotsky dice que aprende de lo que ve, de su... bueno, ok, pero es que el niño primero no puede, es que no domina las ideas y por ahí ustedes analizan a Piaget y las operaciones concretas y bueno, entonces se quedan, ¿y dónde está y en qué momento no metemos algo más que la parte cognitiva, la parte intelectual? Creo que ahí por ahí no se estaba tomando en cuenta tan en serio esa parte, ¿no? Entonces, en este devenir histórico, pues nos dimos cuenta que transitó el concepto de cuerpo por diferentes etapas y que fue agarrando fuerza y fue agarrando presencia, ¿sí? En la clase de educación física, pues ahora ya existe un componente pedagógico didáctico que se llama integración de la corporeidad, ¿sí? Bueno, entonces nos regresamos a donde íbamos con respecto a las instituciones educativas que crean la clase de educación física con un planteamiento pedagógico, pero pues nada más ahí se quedó en analítico y fue progresando, ¿no? Entonces, una de las cosas importantes que ustedes deben de poder saber y entender al final de este curso, ¿sí? Es la relación cuerpo y educación, cuerpo-escuela. Esas relaciones las deben de tener bien claras, ¿sí? Y para tener bien claras esas relaciones,
tienen que tener bien claro primero el concepto de cuerpo, que es el que estamos analizando, o que vamos a empezar a analizar ya más estrictamente, el concepto de corporeidad, y cómo esto tiene una implicación en la escuela, que es cuerpo, corporeidad y cuerpo en la escuela, que son los tres temas panorámicos que hemos estado estudiando desde el inicio del curso, ¿sí? Entonces, voy a escribir en el chat, ¿sí? 3 preguntas, jóvenes, que esas 3 preguntas ustedes deben de tener la capacidad de contestar estas 3 preguntas cuando terminen el curso. Es decir, este curso les debe de dar, o la información que ustedes logren asimilar en este curso, les debe de dar la capacidad para responder estas 3 preguntas que estoy escribiendo en el chat, ¿sí? Le voy a pedir primero a Francis Mariana que lea, no que conteste, que lea la primera pregunta del chat, por favor. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de cuerpo y cómo repercute esa concepción en el ámbito educativo y en su tratamiento pedagógico de la educación física? ¿Está apagado su micrófono? Entonces, la primera pregunta, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de cuerpo, no? ¿Ok? Tienen que poder responder esa pregunta y cuando me respondan esa pregunta, no lo van a hacer ahorita, esto va a ser para el fin del curso, por eso digo, estas preguntas las van a responder al final del tercer parcial, ¿sí? Cuando ustedes respondan esa pregunta, me van a dar la respuesta que ustedes me van a dar, va a ser orientada a lo que nosotros estamos estudiando, que es el cuerpo en la escuela, ¿no? El cuerpo en la definición de nosotros que logramos dar acerca del cuerpo. Cuando hablamos de cuerpo, y jóvenes, sí les voy a pedir que, bueno, se supone que terminando esta charla, pues deben de aclarar ciertas dudas y tómense el tiempo para aclararlas, por favor. Y queda abierto el Classroom. El Classroom, cada una de las actividades, ahí les permite escribir. Ahí tiene como un pequeño chat cada actividad. Ahí pueden escribir lo que quieran, jóvenes, y yo en el momento que vea que me llega una notificación, voy a hacer lo preciso por responder lo más rápido posible, ¿sí? Entonces, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de cuerpo? Y quiero una respuesta metódica con respecto a lo que estamos hablando. ¿Cómo repercute este significado si no entienden la palabra concepción? Bueno, ¿cómo repercute este significado de cuerpo, que es el que estamos hablando ahorita ya? Este cuerpo importante, este cuerpo primario, ¿sí? En el ámbito educativo, ya lo acabamos de mencionar. Acabo de mencionar lo importante que es el cuerpo en el ámbito educativo. Y hablamos de sentidos, y hablamos de aprendizajes, y hablamos de cómo entra nuestro cuerpo, cuáles son los medios por los cuales nosotros podemos aprender y ser educados, ¿no? Y pedagógicamente en la educación física, ¿sí? Y en su tratamiento pedagógico desde la educación física, cuando hablamos de pedagogía y hablamos de educación física, pues estamos hablando de esas orientaciones curriculares que ustedes ya deben de conocer, ¿no? Pues están en los planes de estudio, en los planes de programa. Por ahí el maestro Gámez les instruyó acerca de lo que es la intención pedagógica en la educación física. Bueno, ahí lo único que tienen que hacer que pedagógicamente, cómo se trata pedagógicamente el cuerpo en la educación física. Entonces, ahí nos lleva al documento de aprendizajes clave, donde se habla de las implicaciones del cuerpo y la corporeidad en la sesión de educación física, que en el ejercicio de la actividad anterior vimos que en la página número tal y número tal del aprendizaje es clave, ahí habla acerca de esa implicación pedagógica que tiene la educación, en la educación física, el cuerpo y la corporeidad. Bien,
La segunda pregunta, bueno, prácticamente, jóvenes, la primera pregunta hay tres cosas que contestar, ¿sí? Cuerpo, ¿sí? El significado del cuerpo en la educación y, pues, el significado o cuál es la implicación del cuerpo en la educación física. Prácticamente es una pregunta, pero se tienen que responder tres cosas, ¿no? Cuando nos referimos del cuerpo, de qué estamos hablando, que es lo que ya dijimos, en cuestión de cuál es el significado en el ámbito educativo del cuerpo, pues también platicamos un poquito acerca de cómo podemos aprender y cómo el cuerpo es el medio, ¿no? Más que el repositorio, sino es el instrumento principal que le da magia al proceso de que vivimos algo y lo podemos aprender y nos educamos con eso, ¿no? Y bueno, la siguiente pregunta, ¿educamos el cuerpo desde la educación física? Esa es una reflexión que se las dejo a ustedes y ustedes con sus propias palabras me van a explicar si educamos el cuerpo desde la educación física y cómo lo hacemos. Ya me leí yo la segunda pregunta y la iba a pedir que alguien la leyera, pero bueno, me emocioné. Y la última pregunta vamos a pedirle a Jael, que ayer se quedó con ganas de tener clase en vivo. Dice, ¿qué es la corporeidad y cómo podemos abordarla desde la acción educativa? Ok. ¿Qué es la corporeidad? Entonces, ahí ya nos tiene que quedar bien claro esa diferencia de cuerpo y corporeidad. Ahí ya tenemos que tener bien clarito y bueno, esperemos esta sesión nos ayude, ¿no? A clarificar esa parte. ¿Qué es la corporeidad y cómo abordamos la corporeidad desde la acción educativa? Pues ustedes desde la educación física, ¿no? ¿Cómo abordar la corporeidad desde la educación física o desde la clase de educación física? Esa es la acción educativa de ustedes, educar la educación física, ¿no? Entonces, esos son las preguntas que deben de contestar. Si ustedes pueden contestar esas preguntas, significa que, bueno, uno de los propósitos principales del curso, pues ya lo lograron, ¿no? Lo obtuvieron, ¿sí? Digo, finalmente ustedes se van a poder apoyar de la información que quieran, pero haciendo un autoanálisis, ustedes mismos, si leyeran esas tres preguntas y las quisieran contestar ya con su propia información que tengan al final del curso, en enero, y por ahí de la segunda semana de enero, que ustedes se sentaran en su libreta a contestar con todo lo que recuerden y lo puedan hacer, entonces ustedes mismos se van a autoevaluar y se podrán decir a sí mismos si logré aprender lo que necesitaba aprender o todavía necesito apoyo de consulta bibliográfica para hacer. Bueno, eso va a ser un análisis que ustedes van a tener que hacer si quieren hacerlo, no es obligatorio. Bueno, entonces, estrictamente, cuando estudiamos el cuerpo, pues por ahí nos fuimos a diferentes ámbitos, ¿no? Vamos a hacer un resumen, no los vamos a ver todos para que nos dé el tiempo. Llevamos 30 minutos de clase y vamos a buen ritmo, ¿no? Antes de esto, yo quiero recordarles, jóvenes, el concepto, cuando hablamos, unas características sobre todo del concepto educar, ¿sí? Ya hace rato dijimos que aprendizaje es un cambio de estado permanente en el individuo que a través de los sentidos adquiere, ¿no? ¿Por qué? Porque aprendemos a caminar, aprendemos a montar bicicleta, aprendemos a leer y aprendemos a sumar y restar, ¿sí? El aprendizaje. Pero el educar jóvenes es algo más complejo que el aprender, porque podemos aprender a robar inclusive, podemos aprender a hacer cosas negativas o dañinas para nosotros o para nuestra sociedad, y no significa que eso nos esté dando una educación, ¿no? En el concepto educativo que se pretende, ¿no? Entonces, educar y aprender son cosas diferentes y nos quedamos que aprender es un proceso de cambio permanente en el individuo donde es sometido a ciertas experiencias que a través de sus 5 sentidos adquiere y la mayoría de las veces permanecen para siempre, ¿no? Es muy complicado desaprender algo que aprendimos. Yo creo que
Si ustedes dijeran, se me olvidó leer, se me olvidó cómo se lee, creo que es imposible que puedan desaprender a leer una vez que ya aprendieron a leer. Cada vez que vean un letrero, cada vez que vean un conjunto de letras, difícilmente lo van a desaprender. Bueno, a solo que tengan un accidente y tengan un daño cerebral, algo físico que dañe su cerebro, se van a atrofiar y no lo van a saber hacer. Pero justamente el aprendizaje tiene esa característica. Cuando algo se aprende, se queda, ¿no? Y puede ser, pues, positivo. Así sea positivo o sea negativo, se aprende y ahí lo tenemos y vamos a vivir con él. Entonces, hay que también tener mucho cuidado en qué aprendemos y qué no aprendemos, ¿no? Entonces, educar es diferente. Educar tiene una orientación y las 3 características principales de educar, y me detengo y hago este paréntesis, aunque no tiene que ver de cuerpo, sí es necesario que lo retomemos, porque vamos a empezar a utilizar esta definición de cuerpo en la escuela, ¿no? Y cuando estamos hablando de escuela, el propósito principal de la escuela, pues, es educar. Entonces, educar, jóvenes, es un acto intencional. Tiene 3 características. La primera, es propositivo, es reflexivo y es intencional. Son 3 características principales que tiene el acto de educar, que no lo tiene el acto de aprender. Sí, el propositivo significa que tiene un propósito definido. Si ustedes saben que cuando se planea una clase, tanto de escuela regular como de educación física, o de una clase como la que estoy dando yo, en este momento yo tengo un propósito y ese propósito está definido. Que el alumno aprenda la diferenciación entre el concepto cuerpo y corporeidad y las implicaciones que tiene el cuerpo y la corporeidad en la sesión de educación física. Ese es mi propósito, ya lo tengo planteado y estudiado. Entonces, educar tiene un propósito definido, que este propósito es variable y se diseña, ¿no? La segunda característica que tiene educar, jóvenes, es que es reflexivo. El proceso o el acto de educar es reflexivo, quiere decir que se reflexiona, que se interioriza, que se utiliza lo que se tiene, ¿sí? Que es adaptativo, que las personas o el grupo de personas que van a recibir esta educación tienen que estar involucradas como una parte importante a la hora de planear, a la hora de proponer las cosas que se van a hacer. Es decir, hay que tomarlo en cuenta. Hay que tomar en cuenta el ambiente, el entorno, las capacidades inclusive de las personas que van a estar siendo educadas. Hay que hacer esa introspección y esa reflexión y tomar en cuenta todos estos aspectos, no nada más agarrar el tema como viene en el plan de estudios y órale, ahí les va, sino hay una reflexión adaptativa, esa intención pedagógica que hablaba el maestro Gámez, donde nosotros nos adaptamos y contextualizamos nuestra clase para que sea lo mejor para las personas que la van a recibir. Y la tercera característica de educar, jóvenes, ustedes también deben recordar que es intencional. Es decir, tengo que tener la firme intención de que se dé. O sea, venir decidido y con todas las herramientas necesarias para que el aprendizaje que yo me propongo en este propósito, en esta reflexión, se logre, ¿no? Entonces debo de tener la intención de educar, ¿sí? Vengo a venir convencido y el venir convencido no significa que nada más vengo convencido de aquí, sino que vengo convencido con todo lo que tengo y con todo lo que necesito para lograr que la sesión o que el proceso educativo de principio a fin en un curso, en un ciclo escolar o en toda la primaria, la secundaria, en todo un nivel educativo se logre, ¿no? Entonces, es propositivo, reflexivo, intencional. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque vamos a tocar la parte social que no debemos de olvidar cuando hablamos de cuerpo, ¿sí? Y el acto de educar, jóvenes, es un acto social, ¿sí? Es un proceso, el proceso educativo es un proceso de enculturación.
nos da, o sea, retomando la palabra cultura, hay un proceso de enculturación porque nos cultiva, nos positiva, negativamente, como sea, hay un proceso de enculturación en que tiene finalidades concretas y repercute en la sociedad. O sea, cuando nosotros nos ponemos frente a un grupo de niños a educar, suponiendo en la clase de educación física, nos ponemos frente a un grupo de niños a educarlos, lo que sucede en esa clase, las experiencias que vivamos en esa clase, los diálogos que tengamos, van a tener una consecuencia, una repercusión en los niños. Los niños se van a ir a su casa con una experiencia más y a lo mejor por allá van a recordar lo que dijo el profe, la actividad que hicimos, y van a tener va a haber ahí un proceso de asimilación y de enculturación que posteriormente va a ser parte de su vida y lo van a utilizar en su diario vivir después, ¿no? Paulatinamente, de manera dosificada, poquito a poquito, el niño va enculturizándose de las clases, del proceso educativo. Es decir, va cambiando su forma de ser, su forma de pensar, su forma de actuar. Cuando un niño se educa, se le enseña ciertas cosas, no nada más conocimientos, sino cosas, habilidades, conocimientos, modos de actuar, que el niño se va enculturizando y los forma parte de su vida. Ya cuando lo hace de manera natural, es porque ya ese proceso de enculturación ya lo adquirió y entonces ya modificó su forma de ser, de actuar, inclusive de pensar, ¿no? Cuando un niño empieza a leer, empieza a estudiar matemáticas, empieza a ser analítico, empieza a ser... Entonces, al ver un fenómeno, a ver algo que sucede, piensa de manera diferente antes de que tuviera todo ese conocimiento o todas esas experiencias, ¿no? Entonces, por eso es importante retomar el concepto de educar por esas consecuencias sociales y de enculturación que tiene en los seres humanos. Uno de los elementos a considerar es lo específico que pueden ser, ¿sí? En los planes de estudio, el utilizar el cuerpo en el sentido de la educación física, ¿sí? En este sentido, ¿qué tan específicos somos al utilizar el cuerpo en el diseño de la educación, de las sesiones de educación física? Podríamos decir que se habla de actividad física, hablamos de movimiento, hablamos de motricidad, hablamos de deporte, pero cualquiera de estos conceptos jóvenes nos remite a algo primario y esencial que es el cuerpo. No podemos hablar de deporte, de motricidad, de movimiento, de actividad física sin tener el cuerpo como centro, como personaje, como el protagonista de todo este espacio de educativo que es la educación física, ¿no? Entonces, el concepto del cuerpo influye, ¿sí? Muy decisivamente, de manera muy... El concepto del cuerpo influye de manera pesada, así es, en la educación física, ¿sí? Entonces lo debemos de ver como darle esa importancia, tanto que podría decirse que las distintas formas de entender son consecuencia de los diferentes significados que ha tenido el cuerpo. Entonces, hasta el significado más holístico, más integral, donde vemos el significado del cuerpo como algo súper importante que nos permite obtener casi todo lo que somos, inclusive como personas. Por eso necesitamos ir más allá de esa definición normal de cuerpo y profundizar en ella, ¿sí? Esa definición del cuerpo son el esqueleto con los músculos y los segmentos corporales y adiós. Sino algo más, sino adentrarnos en este recorrido donde hemos estado viendo
donde podemos aceptar que la noción del cuerpo, esta noción del cuerpo se ha ido construyendo a partir, sobre todo, jóvenes, de dos visiones que se contradicen un poco, pero porque históricamente tuvieron razones de ser. La primera que vamos a hablar es la visión dualista, dual de dos, uno, dos, dual, dos, dualista. Esta visión dualista ustedes la deberán recordar por ahí cuando hablamos de el enfoque filosófico, ¿sí? Del cuerpo. Por ahí a alguien le debió haber tocado el enfoque filosófico del cuerpo, y vimos que en este caso, en el primer caso, en esta concepción dualista, se postularon sobre la división del ser humano, distinguiendo la parte material. Ya saben, nosotros hablamos de la parte material, hablamos también de la parte tangible, lo que se puede tocar, ¿sí? De la que estamos compuestos, o sea, la física, la corpórea, ¿no? De la realidad inmaterial, que es el alma, el espíritu, la razón, la mente, ¿no? Ahí por ahí algunos de ustedes, pues les tocó analizar esta parte. Esta perspectiva dualista, jóvenes, pues ya lo deberán de recordar, tiene sus orígenes en los filósofos de la Grecia clásica, ¿no? Por ahí Platón hablaba de esa separación de cuerpo y espíritu. Por ahí hay dos palabritas que alguien me puede ayudar a recordar. ¿Cuáles fueron esas dos palabras en las que Platón decía, el cuerpo se divide en esto y en esto? ¿Alguien? A ver, esos que llevaron enfoque el soma, ¿no, profe? Jonathan. El soma, ¿no? El soma. ¿Y el otro? El sema. El sema y Ajá. el soma. Muy bien. Sí. El sema y el soma. Bueno, entonces, pues retomamos esa idea dualista, sí, en la que se separa el cuerpo del espíritu, ¿no? Se consideraba también que el cuerpo era la cárcel del alma, pues una cárcel, ¿por qué una cárcel? Porque nos tenía limitados. Decía por ahí Platón, ¿por qué no puedo volar como un pájaro? Porque estoy encarcelado en un cuerpo que no tiene alas. ¿Por qué no puedo correr como una liebre? Porque estoy encarcelado en un cuerpo que no tiene esa constitución física que tiene el cuerpo de una liebre, que tiene el cuerpo de un ave. Entonces, nuestras limitantes como seres humanos estaban encarceladas en el cuerpo, y entonces este cuerpo me pesa tener este cuerpo. En lugar de glorificar el cuerpo como el todo que me permite ser persona, vivir, sentir, y lo consideraban como una cárcel. Bueno, esa era la idea que tenía Platón. Él quería, pues, ser universo entero, pero pues estaba encarcelado en un cuerpo que solo lo limitaba a estar pegado en la tierra con 2 pies y 2 manos que pues no le servían para mucho según el punto de vista que él tenía, ¿no? Y pues este cuerpo era, además de una cárcel, era un envoltorio carnal de lo que realmente importaba, que era el espíritu. Adelante de él, después de René Descartes, muchísimo tiempo después, René Descartes, estudioso francés, uno de los principales pensadores de la era racionalista, ¿sí? Él contribuyó muy fuerte al significado dualista también del ser humano. Él tenía una frase célebre que decía, pienso, luego existo, ¿no? Esta frase de pienso, luego existo, dejaba bien claro que pensar era una parte del hombre y existir era otra parte del hombre. Y ahí es donde él hacía su división, también en un concepto dualista, pero un poco diferente al de Platón. También lo separaba en pensar y en existir, y separaba el pensamiento del cuerpo, ya que según él, el cuerpo por sí mismo
y su condición mecánica no podía sentir ni pensar. O sea, el cuerpo solito no podía sentir ni pensar. Entonces necesitaba de la otra parte, la parte no tangible, la parte que no se puede tocar, que le daba vida y que le permitía sentir y le permitía pensar. Entonces él decía que solo la mente es la que interviene en el acto de pensar, de ser y de estar. O sea, la mente era el que le permitía al ser humano pensar, ser y estar. Lo demás no importaba. Consideraba al cuerpo, jóvenes, como un objeto que siempre le da refugio, es el caparazón de la razón. Ya no lo veía como una cárcel como lo veía Platón, pero lo veía como un refugio, como un lugar donde guardar la razón. O sea, que realmente lo importante era el pensamiento y la razón, y teníamos una cajita para guardar la razón y era nuestro cuerpo. No servía para mucho más que para eso, ¿no? Entonces, bueno, ese era el enfoque dualista, ¿sí? Estamos hablando de este devenir histórico del cuerpo. Y ese pensamiento dualista o cartesiano, que también se le llamaba dualista o cartesiano por los planos cartesianos que en las matemáticas a ustedes ahí recordarán, este pensamiento cartesiano dualista en la ciencia contribuyeron a ese proceso de racionalizar, de pensar, de cómo funcionaba la sociedad, ¿sí? Volvemos a tomar otra vez el concepto sociedad mediante el cual la vida se organiza, ¿sí? La vida se organiza en sociedad, ¿sí? Desde la época de las cavernas, ¿no? Siguiendo principios basados en esta organización social que, pues, bueno, ellos hacían que la sociedad funcionara y que fuera eficiente, ¿no? ¿Por qué vivimos en sociedad? Bueno, porque la única forma en que podemos ser eficientes como seres humanos es trabajando en sociedad. ¿Por qué? Porque sumamos las capacidades de todos, cada quien se encarga de algo y, bueno, eso nos permite vivir mejor, se supone, ¿no? Yo tengo mis dudas. Desde esa perspectiva, jóvenes, la educación se convirtió, cuando se crea la educación, pues como les había comentado, como un mecanismo de estándar basado en esa estructuración de estrategias, objetivos y contenidos, ¿sí? Enfocados a obtener ciertos resultados, que era educar el cuerpo, ¿no? El cuerpo en esta visión del mundo está en servicio de la mente, según el cuerpo estaba en servicio de la mente mandaba, el cuerpo obedecía y se le otorgaba un significado mecánico, ¿no? Se consideraba que el cuerpo es un objeto a adiestrar y ahí se le consideraba o se creó el concepto cuerpo-máquina. Cuerpo-máquina, ¿por qué? Porque el cuerpo estaba al servicio de la mente y la mente era el que se encargaba de adiestrar el cuerpo. Y cuando hablamos adiestrar, es como si dijeran, bueno, están como un robot, ¿no? Entonces, cuerpo-máquina, ¿no? Ese concepto en algún momento se tuvo. Bien, por otro lado está la visión o el concepto monista. Ya vimos el dualista, 2. Ahora vemos el monista, 1, mono, solo uno, ¿sí? Es decir, que el cuerpo es solo uno. Acá decían que el cuerpo eran 2 cosas separadas, una separada de la otra. Aquí en el concepto, en el pensamiento o la concepción monista, en la que el alma, espíritu, o sea, el alma, el espíritu y el cuerpo, ustedes le pueden llamar alma o espíritu, dependiendo, creo que religiosamente es espíritu, bueno, no estoy seguro. Bueno, alma o espíritu y cuerpo pertenecen a una sola naturaleza, ¿sí? Son uno mismo. Cuando dicen pertenecen a una sola naturaleza, significa que están hechos igual, de la misma forma, ¿no? Entonces, no
al ser de la misma naturaleza, no hay división posible entre la razón y el cuerpo, pues, de las personas, ¿no? Pues el cuerpo es considerado como una unidad indivisible, ¿sí? Insoluble, no se puede separar el espíritu del cuerpo. Pues la única forma que podría separarse el espíritu del cuerpo tal vez es con la muerte. Más adelantito por ahí vamos a ver un concepto, ¿no? Cuando la persona muere, lo que queda ahí yaciendo, pues es solamente carne, huesos, ya no es todo, ¿no? Ya no hay espíritu, entonces por lo tanto, en esta visión monista, por lo tanto el ser humano, pues, deja de ser desde el momento en que muere y se convierte en un objeto cuerpo, ¿no? Por lo tanto, el ser humano es entonces una integridad que no se divide o se separa en partes, jóvenes. Este significado, esta concepción monista está presente desde los orígenes de la humanidad. Primero, antes de Platón y antes de René Descartes, así se veía el cuerpo. Después se transitó a dividirlo en dos. Y luego, pues más modernamente, pues volvemos a retomar la idea monista porque entendemos, haciendo ya cada vez más estudios, de que justamente el cuerpo no es nada más, no es nada más huesos y carne, ¿no? Sino que es algo un poquito más extenso que eso, ¿no? Cuando estamos hablando de alma, espíritu, como le quieran llamar, el cuerpo tiene esas características que no debemos olvidar nunca, ¿no? Bueno, desde el punto de vista monista, el cuerpo ya no solo es el envoltorio del alma, ¿no? Ya el cuerpo es más que un envoltorio, sino que es el centro de las sensaciones, de las interacciones básicas para el desarrollo del ser humano. O sea, sin el cuerpo, jóvenes, esas interacciones con otros, con nosotros mismos, con nuestro medio, con nuestra silla, con nuestro todo, pues no podría existir. Entonces adquiere ese que antes era un envoltorio, es el centro de las sensaciones y de las interacciones básicas para el desarrollo del ser humano. Esto al mismo tiempo, jóvenes, refleja algo de nosotros. El cuerpo es el instrumento que nos permite ser, pero al mismo tiempo da información de cómo somos, quiénes somos. Cuando tú le ves el cuerpo a una persona, dices tú, pues bueno, lo veo una persona y tengo información de él. No voy a dar detalles de qué información. Ustedes sabrán cuando ven a una persona por primera vez, ese cuerpo que están viendo, a ustedes les da información de quién es esa persona, pero no les da toda la información. ¿Por qué? Porque entonces solamente nos estamos fijando en ese envoltorio del que estamos hablando. Y entonces hay que entender siempre que adentro de ese cuerpo hay algo más, ¿sí? Que es el complemento, ¿sí? Y es ahí lo importante, que es saber y entender y tener siempre presente ese enfoque monista del cuerpo cuando nosotros trabajamos en educación física. Vemos a los niños y decimos, vete rápido, pero hay algo más, hay algo sensorial, hay algo emocional, hay algo más adentro de ese niño, ¿no? Entonces es importante nunca olvidar este concepto monista del cuerpo, ¿sí? Porque además de que refleja ciertas características al ver el cuerpo, también esconde, ¿sí?, lo más íntimo de nosotros mismos. El cuerpo que ustedes tienen, a mí, cuando yo los veo parados, caminar, platicar, me dice algo de ustedes y me doy un poco de idea de quiénes son. Y ustedes se dan un poco de idea de quién soy yo cuando me vieron parado frente al salón. Pero también este cuerpo, y el de ustedes y el de todos nosotros, además de que nos refleja, también esconde lo más íntimo de nosotros, que nos reservamos, jóvenes, no para todos, sino para quienes nosotros, con la experiencia de la socialización, encontramos como afines y le permitimos desvelar quiénes somos nosotros en lo más íntimo,
qué nos hace llorar, qué nos preocupa, qué nos vale, qué esto. O sea, la parte, tanto lo peor de nosotros como lo mejor de nosotros nos lo reservamos como algo íntimo. Entonces, el instrumento cuerpo es súper importante y nos sirve para muchas cosas, ¿no? Bueno, jóvenes, a partir de estos dos planteamientos que ya tenemos, que es el dualista y el monista, se me acaba el tiempo, voy a hacer me lo voy a llevar rápido para que pues al menos podamos llegar al de cuerpo y corporeidad. Sí, a ver, bien, por otro lado encontramos, a ver, vamos a saltarnos un poquito hasta a la diferenciación, sí. Bueno, antes, sí, porque sí, hay una parte importante acerca de la socialización, ¿no? Bueno, como habíamos dicho hace rato, educar es un proceso de enculturar, ¿sí? Sociedad y cultura contribuyen a nuestro desarrollo como seres humanos. Sociedad y cultura. Sociedad, el contexto en el que nos desenvolvemos, nuestras relaciones interpersonales, y cultura, costumbres, hábitos, cosas que suceden en nuestro entorno más próximo. La sociedad es en el medio en el que vivimos, la cultura es nuestro medio más próximo que nos enseña, también nos educa en nuestro entorno familiar, cuando pertenecemos tal vez a una etnia, a una clase social, en un país, en cada país la cultura es diferente. ¿Por qué? Porque sus costumbres, su temperatura, su forma de vestir por los medios, por el clima cambia, y si cambia la forma de vestir y cambia el clima, cambia la alimentación, porque hay diferentes vegetales y diferentes animales. Entonces es todo una cosa súper variada, ¿no? Este proceso de sociedad y cultura, que esto contribuye a nuestro desarrollo como seres humanos. Yo les apuesto que si el cuerpo de alguno de ustedes, o ustedes ya en persona, hubieran crecido en Japón o en Finlandia, pues su cultura, sus costumbres, sus gustos, la alimentación, inclusive hasta la misma forma de su cuerpo, tal vez podría ser diferente, ¿no? No estaría tan quemada por el sol, no sé, X cosas que dan ese entorno de sociedad y de cultura que nos hace que nuestro cuerpo también, esa enculturización que le damos a nuestro cuerpo, ese significado, esa importancia, ese cuidado, ¿sí?, que le damos a nuestro cuerpo, pues porque cada ser humano tiene una determinada noción del cuerpo, nosotros tenemos a través de esa realidad social que estamos viviendo. Y como lo dije, esa realidad social que estamos viviendo es influenciada por el espacio y el tiempo en el que estamos viviendo. Por eso, sociedad y cultura, jóvenes, contribuyen a ese desarrollo que nosotros tenemos como seres humanos. Somos, como dice, en algún momento dijo un autor, que tenemos un cuerpo tatuado, lleno de marcas. ¿Qué son estas marcas? Estas marcas son lo que nos ha influenciado para ser la persona que somos. ¿Y por qué tatuados? Porque esa cultura que nosotros ya tenemos, la fuimos adquiriendo en un proceso de vida largo que ya quedó tatuado en nuestro cuerpo. Se utiliza la palabra cuerpo tatuado o concepto cuerpo tatuado en el área de la sociología, porque esas características culturales, somáticas, ya son dominantes en nosotros. Estas marcas sociales que tenemos pueden ser, por ejemplo, la clase social. Pertenecemos a una clase social y nos conducimos muy parecido. O sea, no voy a decir que todas las personas en una clase social son iguales, pero sí tienen esos marcadores sociales o esos patrones de conducta parecidos dependiendo de la clase social. El género es otro marcador social. Si soy hombre, si soy mujer, pues el género tiene ciertos marcadores que se unen a ese tatuaje social que tengo de cómo me voy a conducir. Soy hombre, me gusta esto, practico esto, estos son mis gustos. Y en general, todos los hombres tienen en común un marcador de conducta, ¿no? Si soy indígena, también tengo una marca
social, que es mis costumbres, mi alimentación, mi lenguaje tal vez es diferente, mi tono de hablar es diferente, y ese es un marcador social. El país en el que crezco, vivo, igual. O sea, son diferentes marcadores que contribuyen, que influencian por la cultura y la sociedad a las propias experiencias personales que vivimos, a lo que somos. En este sentido, se habla de un concepto también que se conoce como hábitus, ¿sí? El hábitus es lo que está inscrito en nuestro cuerpo, haciendo referencia también como el cuerpo tatuado. Lo que está inscrito en nuestro cuerpo, es decir, ese conjunto de experiencias que condicionan nuestra forma de sentir, percibir y pensar, ¿sí? Bien, entonces, lo que nuestro cuerpo es, no nada más es porque nosotros lo tenemos, sino por todas las experiencias sociales que les ha tocado vivir. Y jóvenes, pareciera que no, pero dependiendo el entorno social y cultural en el que estemos, cambia nuestra manera de pensar, cambia nuestra manera de percibir el mundo, inclusive, y aunque no lo crean, nuestra forma de sentir, ¿sí? El sentir de las cosas, ¿no? Por ejemplo, una persona que tal vez en toda su vida nunca ha conocido el bosque porque ha crecido en una metrópoli, no creo que tenga el mismo sentimiento hacia la naturaleza, hacia los animales, que una persona de campo, ¿no? Entonces ahí hay un cambio, hay una marca diferenciadora social que ha dado el entorno de sociedad y cultura a esa persona y a ese cuerpo que está en función. Sí, bien. Entonces, esta forma universal de pensar de que la cultura implica un proceso en que el cuerpo se convierte y llega a tener una identidad individual, ¿sí? Es una visión panorámica del entendimiento de hasta dónde influye el cuerpo en nuestra sociedad, en nuestra conducta propia y en la conducta colectiva, porque yo soy de una forma y mis compañeros de grupo son de otra forma, y en grupo también hay una característica colectiva, el grupo más rejego, el grupo más reclamador, el grupo más dócil, el grupo más flojo, el grupo más aplicado. Y es la suma, tal vez, como lo dije en un principio, no todos siempre en un grupo tienen la misma característica, pero sí hay algo que los generaliza o que en la mayoría lo pueden tener. Y bueno, eso también nos empieza a caracterizar como sociedad. Y recuerden, y no podemos olvidar, que en nuestra sociedad o en nuestro tema de cuerpo, la sociedad, no podemos dejar de hablar de socialización si estamos hablando de corporeidad y cuerpo en las ciencias sociales, ¿no? Entonces, otro punto importante para terminar y ya hablar de la diferencia de cuerpo y corporeidad, que es el último punto que voy a abordar el día de hoy, es también en nuestra sociedad actual, en que el cuerpo también tiene una concepción, jóvenes, y discúlpenme, pero es real, tiene una concepción de objeto de consumo, ¿no? En esta modernidad, sobre todo en las grandes ciudades o en las ciudades menores, pero en esas ciudades menores que admiran a las ciudades mayores, ¿sí? O que quisieran ser ciudades mayores, hablando como sociedad, ¿sí? Existe algo que se le considera o es llamado el culto al cuerpo y se ha convertido en el valor supremo, ¿no? Ahora, en la actualidad, jóvenes, ya no como antes, el cuerpo ha adquirido como un protagonismo supeditado, es decir, el valor supremo del cuerpo. Este fenómeno, jóvenes, se presenta como un hecho multifacético. Son muchas de las razones y muchas de las aplicaciones que este fenómeno tiene, donde confluyen cosas bastante positivas, como es la salud, ¿sí? Digo, es importante la salud, claro, es importante. Entonces, tener al cuerpo en un valor supremo tan importante, que la salud sea algo primordial, estoy totalmente de acuerdo, es súper importante la salud. A lo mejor la estética, ¿no? Se cuida por ahí la estética, ¿no? Pero va más allá, llega a situaciones
este fenómeno se presenta en esos hechos multifacéticos, inclusive que llega a los no valores, como es la vanidad, el placer, que finalmente no estoy diciendo que estén mal, pero también está centrado, ¿no? Ahorita el cuerpo como, wow, estamos utilizando el cuerpo, digo estamos porque estoy hablando de un concepto social, estamos utilizando el cuerpo como un instrumento ya. Esta sociedad actual, moderna, de consumo, nos está empezando a invitar a olvidar que el cuerpo es un concepto holístico, sino que ya nos está preocupando un poquito más cómo se ve el cuerpo y lo estamos llevando tal vez a ese caparazón, ¿no? Ya no importa, digo, es teoría, ¿no? Esto es teoría, no estoy diciendo que todos los que se preocupen por su cuerpo no tengan en su interior algo valioso, no. Pero lo que la teoría dice que en esta sociedad se está llevando, ¿no? A los no valores como la vanidad y el placer. Yo siempre he pensado que el placer o la satisfacción es algo positivo y necesario. Siempre necesitamos tener desahogo, siempre necesitamos tener diferentes placeres. El descanso, para mí descansar es un placer. Y bueno, para las relaciones sexuales y otras que tienen que existir, porque incluso son parte de nuestro mismo cuerpo, nos las pide, ¿no? Entonces son cosas que en su momento se han estudiado como fenómenos sociales del cuerpo y que llevan al extremo la vanidad, el placer, y se ha hecho cada vez más presente en las sociedades, pues en las sociedades contemporáneas. Entonces, ahí en este punto el cuerpo pues es el nuevo intérprete de la cotidianidad. El cuerpo es lo del diario, ¿no? Es el protagonista en gran medida de nuestras vidas. Eso sí nos debe de quedar claro, ¿sí? Cotidianamente el cuerpo es el que interpreta nuestra vida, es el que dicta cómo se lleva a cabo nuestra vida y es el protagonista en gran medida de todo lo que somos y todo lo que hacemos. Bien. Bueno, para finalizar vamos a ver esa diferenciación entre el cuerpo y la corporeidad, porque sí es bien importante para mí que quede claro. El primero, jóvenes, permítanme un segundito, por favor. Listo. Bien, lo primero que se me ocurre para quedar claro entre la diferenciación de cuerpo y corporeidad, ¿sí?, es enunciar el siguiente concepto, por así decirlo, que es cuerpo vivido, cuerpo con vida. No nada más la palabra cuerpo, sino cuerpo vivido, cuerpo con vida, cuerpo que vive, ¿sí? Y cuando hablamos de cuerpo que vive, nos referimos a un hecho fenomenológico, un fenómeno de que siempre estamos en una forma corpórea en el mundo, ¿sí?, pero estamos viviendo el mundo. Y cuando hablamos de viviendo el mundo, lo podemos desmenuzar en percibiendo el mundo, entendiendo el mundo, sintiendo el mundo, comprendiendo el mundo o sufriendo el mundo. Todo eso en conjunto es vivir el mundo, ¿no? Entonces, la primera idea de corporeidad es pensar que es un cuerpo vivido con todos estos significados que dije, ¿sí? ¿Y qué más necesito para todo esto que dije? Cuando conocemos a otra persona, como lo dije hace rato, en su entorno o en su mundo, conocemos a esa persona en primer lugar a través de su cuerpo, ¿sí? En nuestra presencia física, jóvenes, o corporal, como dije, nos desvelamos algo sobre nosotros mismos, pero también ocultamos algo de nosotros mismos, tal vez no conscientemente o deliberadamente, tal vez inconscientemente, o inclusive a pesar de que queramos no ocultarlo, lo hacemos. Y igual, a pesar de que no queramos desvelar información de nosotros con nuestra sola presencia, nuestro cuerpo es tan poderoso y tan vivido, es un cuerpo tan vivido que se expresa como tenemos ese tatuaje ya de lo que el significado de cuerpo nos da,
se expresa sin que nosotros nos demos cuenta. Hay veces que dices, es que no puedo evitar ser lo que soy, no puedo evitar ser enojón. Nuestro cuerpo nos desvela quiénes somos nosotros mismos. Digo, también puede ocultar ciertas cosas, pero nos traiciona. Nos traiciona porque el cuerpo se expresa, ¿no? Entonces ya empezamos a ver, el cuerpo es además de todo eso, ¿no? Nuestra conciencia, jóvenes, de la realidad se basa en nuestras experiencias directas, ¿sí? La conciencia que nosotros tenemos de la realidad, del mundo, este mundo que les estoy diciendo que vivimos, se basa en nuestras experiencias directas y todas ellas pasan por nuestro cuerpo. Ámonos, ahí está. Entonces, por ahí hace rato hablamos de que para aprender tenemos que utilizar el cuerpo y los sentidos. Pues jóvenes, para percibir el mundo, para tener una conciencia de la realidad que vivimos, se basa en las experiencias directas que tenemos y todas esas experiencias pasan a través de nuestro cuerpo para que nosotros las podamos tener. Ámonos. Entonces ahí ya estamos entendiendo un poco más de que el cuerpo está ahí, que las experiencias directas que vivimos, ¿sí? Y que pasan por nuestro cuerpo es lo que están conformando nuestra corporeidad, ¿sí? Que es el cuerpo que vive, el cuerpo vivido, ¿sí? Así, esta conexión, jóvenes, entre la visión monista del cuerpo, que es un todo, que no lo podemos separar, y las influencias socioculturales que nos dan las experiencias directas, juntas, ahí aparece este concepto de corporeidad, ¿sí? Yo no puedo separar, tengo que conectar la visión monista del cuerpo y las influencias socioculturales para que entonces existe el concepto de corporeidad. El concepto de corporeidad es eso, ese cuerpo que vive, ese cuerpo integral y monista que es un todo, pero que además vive a través de esas experiencias directas que percibe y que pasan a través del cuerpo como instrumento, ¿sí? Ese es el concepto básico de corporeidad, ¿sí? Y en esas experiencias nos dejan las sensaciones de vivir, nos permiten vivir el mundo, entender el mundo y, como lo dije hace rato, inclusive hasta sufrir el mundo, porque todo eso es lo que podemos hacer, ¿sí? Con nuestro cuerpo, ¿no? Nos caracteriza, nos pone un tatuaje individual de lo que somos, además de que de manera colectiva, también de manera individual. Entonces, hablar de corporeidad nos remite necesariamente, ¿sí?, a entender que percibir la realidad es tornar presente cualquier cosa con ayuda de nuestro cuerpo. Repito, hablar de corporeidad nos remite necesariamente a entender que percibir la realidad es tornar el presente en el que vivimos, tornar cualquier cosa con la ayuda de nuestro cuerpo. Eso es hablar de corporeidad, ¿sí? Nosotros no estamos delante de nuestro cuerpo, estamos dentro del cuerpo y somos nuestro cuerpo. Es lo que nos permite ser, ¿sí? Porque ahí viene todo lo que sentimos y todo lo que pensamos, ¿sí? Voy a anotar en el chat un dato, sí, un dato de un autor, sí, con respecto a esto que estoy diciendo, sí. A ver, les va a servir también como guía. A ver. Bueno, hay un autor que dice, que se llama Merleau-Ponty, ¿sí? Entiende la corporeidad como un producto de la experiencia propia, ¿sí?, que se va conformando a través de la apertura y presencia del cuerpo al mundo y a los otros.
entre paréntesis sociedad le voy a poner, para que no se me confundan. Bueno, creo que está claro, pero no quiero arriesgarme a confundirlos. Cuando estamos hablando al mundo y los otros, pues la sociedad en la que vivimos, ¿no? La corporeidad es una experiencia ahora sí. Perfecto. A ver, le voy a pedir a Mateo Alexander, que apenas está, creo que se acaba de conectar. Profe, Mateo, no, léenos profe, ya lo que tiene acabo rato de que no. escribir en el chat, por favor. Dice, Ponti 2000 entiende la corporalidad como producto de la experiencia propia que se va conformando a través de la apertura y presencia del cuerpo al mundo y a los otros. Sociedad. La corporalidad es una experiencia corporal que nada más me parece ese profe es que estoy conectado en el celular. Perdón, ¿hasta dónde te aparece? Tal vez, hasta corporalidad es una experiencia corporal que la corporalidad es una experiencia corporal que nada más es ahí. ¿Por qué te aparecerá eso en el chat nada más? No sé, profe, si quiere le tomo captura y le mando. No, no te preocupes. Ok, le pido a Luis Roberto Pérez Moscoso. Igual en la pregunta que anotó hace rato, igual no. Bueno, ahí te guías con tus compañeros de las preguntas. Sí, profe. Luis Roberto, ¿te dormiste? ¿Te fuiste? ¿Pusiste una foto tuya? ¿Estás? ¿No estás? ¿Tienes falta? ¿Qué hacemos con Luis Roberto? Se fue al Oxxo. Está durmiendo. Hay que darle una oportunidad. No con K, no con L. Ok, vamos a preguntarle entonces a Rodrigo Esteban. Sí, profe. Entiende la corporeidad como producto de la experiencia propia que se va conformando a través de la apertura y presencia del cuerpo al mundo y a los otros. Sociedad. La corporeidad es una experiencia corporal que involucra dimensiones emocionales, sociales y simbólicas. Perfecto. Entonces, si retomamos un poquito, cuando hablamos de esta, voy a directas y todo eso. Voy a copiar otro fragmentito importante. A ver, aquí se los voy a copiar. Es parte de este análisis. La corporeidad es la corporeidad como producto de la experiencia propia que se va conformando a través de la puerta. Espérenme, jóvenes. Ok. No sé, no me da
Ok, sí, ya. No me dejaba escribir tanto, como que está muy largo. No sabía que el chat tenía límite de letras para escribir un mensaje. Me acabo de enterar. Ahí va. Bien. Por favor, Araceli, leamos esto, por favor. Sí, profe. Nuestra conciencia de la realidad se basa en nuestras experiencias directas y todas ellas pasan por nuestro cuerpo. Así, en conexión entre la visión monista del cuerpo y las influencias socioculturales, aparece el concepto de corporeidad. Hablar de corporeidad nos remite necesariamente al trabajo de Merleau-Ponty 2000 en la corriente de la fenomenología, cuando plantea a entender que percibir la realidad es tornar presente cualquier cosa con la ayuda del cuerpo. Ok, bien. Entonces, aquí aglutinamos las ideas el concepto monista, si el cuerpo es solamente uno, en todo lo que lo constituye, la parte social, que son estas experiencias directas, ¿sí? Y conectando estas dos, obtenemos el significado de corporeidad, y por ahí arriba dice que la corporeidad es una experiencia corporal que involucra dimensiones emocionales, sociales y simbólicas. Jóvenes, por favor, les suplico que nunca digan, cuando alguien les pregunte corporeidad, es cómo se mueve mi cuerpo. Por favor, eso no es corporeidad, ¿sí? Por favor, porque entonces van a decir, ¿qué están aprendiendo estos jóvenes de que siguen diciendo que corporeidad es cómo muevo mi cuerpo? No es cómo muevo mi cuerpo, es mucho más que cómo muevo mi cuerpo, ¿no? Hay que hablar de las emociones, hay que hablar de las experiencias sociales, hay que hablar de las experiencias simbólicas, lo que nos da la vida misma, el cuerpo que vive, ¿sí? El cuerpo que sufre, el cuerpo que entiende, el cuerpo que razona, el cuerpo que... Y que este concepto, jóvenes, de corporeidad no puede separarse, no se puede desconectar, no podemos, esa conexión, ¿sí? Esa conexión entre la visión monista del cuerpo y las influencias socioculturales. Ahí está. Esa conexión, ahí lo dice, lo escribí así, en conexión entre la visión monista del cuerpo y las influencias socioculturales, aparece el concepto de cuerpo. No puede aparecer si no las junto. Entonces, cuando yo hable de corporeidad, no puedo dejar a un lado, no nada más quedarme hablando de cuerpo monistas y dejar afuera estas influencias socioculturales que le dan, que es la que nos permite tener experiencias corporales que involucren emociones sociales y simbólicas, ¿sí? Bueno, entonces, para terminar, jóvenes, ya no nos da tanto tiempo porque el siguiente punto del cuerpo en escuela sí es un poco extenso, no lo quiero dejar ahí trunco. Pues me voy a limitar a concluir este resumen que hicimos, ¿no? Pues, jóvenes, nacemos con un cuerpo que se transforma y se adapta, ¿sí? Ya habíamos hablado por ahí en alguna clase de ese proceso de que el cuerpo aprende y se adapta, aparte de que se transforma porque va creciendo y va cambiando su constitución física, el tamaño de sus músculos, huesos y todo, también se adapta al medio en el que vive. Las personas que vivimos en calor nos adaptamos al calor y nos adaptamos a todo, a la comida, a lo que hay, a las personas, a los hábitos, a las costumbres, si nos gusta el pozole, nos gusta el pochitoque. Y pues, ¿por qué? Porque vivimos un proceso de adaptación, porque en nuestro entorno así se vivía, así se acostumbraba. Tal vez si nunca he salido de Villahermosa, a lo mejor nunca he comido pochitoque, porque aquí en la ciudad pues es difícil estar en contacto. En ese proceso de transformación y adaptación a mí no me permitió vivir esa experiencia directa, que ahí es donde entra la importancia de esa experiencia directa de lo corporal, que nos adapta y nos transforma y nos conforma a través de la corporeidad.
de esta experiencia, incluyendo acciones, emociones, pensamientos, sensaciones, ¿no? Este proceso se desarrolla a lo largo de nuestra vida y termina con la muerte, como comentaba yo hace rato, cuando se abandona la corporeidad para acabar simplemente en cuerpo. Así lo dicen los autores. Paredes en 2003 dice que el proceso de desarrollo de la corporeidad se da desde que nacemos hasta que morimos. O sea, siempre estamos en constante corporizándonos de manera constante, ¿no? A lo largo de toda la vida. Y aquí me corporizo, cuando nos estamos corporizando, o sea, nos estamos construyendo, transformando, dependiendo de las experiencias que estamos viviendo. Hoy, 2020, estamos corporizados y en 2025 vamos a seguir corporizándonos en este proceso y va a haber otro cuerpo caracterizado de manera diferente por todas esas experiencias sensoriales, emocionales que ha vivido durante este tiempo que va a pasar. Entonces, seguimos en constante corporización. Alicia Grasso por ahí habla acerca de que cuando el cuerpo se corporiza, ¿no? Me corporizo como me expreso, con mis gustos hacia las cosas, con mis disgustos hacia las cosas. Esto me gusta, esto no me gusta, esto me hace sentir bien, aquí me siento a gusto, ahí me corporizo, ¿sí? Alicia Grasso utiliza esa palabra, me corporizo. Entonces, es ese proceso de transformación que nos va dando estas experiencias personales directas, ¿sí? Bueno, entonces, estas aportaciones, jóvenes, nos deben de servir para notar cada vez más que el ámbito social cultural es súper importante y tangible en el área de la educación física cuando hablamos de corporeidad. No podemos, esas implicaciones que tiene la corporeidad en educación física, hay que conocerlas y leerlas y siempre tomarlas en cuenta porque ahí está el ámbito social y cultural que necesitamos tener en cuenta siempre cuando se habla del cuerpo como protagonista, de este cuerpo vivido del que estamos hablando. Entonces, pues bueno, con este resumen debemos de entender que el cuerpo, jóvenes, ya no se considera como una máquina o un objeto que se entrena y se modela, sino lo que nos hace ser lo que somos. El cuerpo nos hace ser lo que somos. Es la vía, jóvenes, para conocer e interactuar con el mundo y una experiencia de saber a través de los sentidos. Ese es nuestro cuerpo, ¿sí? Lo voy a poner como último comentario, ¿sí? Lo voy a escribir en el chat, ¿sí? Como conclusión, ok. Bueno, jóvenes, con esta idea, bueno, ahí me faltó cuerpo, ¿no? Este ya no solo se considera como una máquina, estamos hablando de cuerpo, ¿no? Bien, jóvenes, con esta información me despido, les agradezco el tiempo, vamos a terminar nuestra resumen, la siguiente sesión, debimos de haberla terminado hoy, desafortunadamente ayer tuvimos ese inconveniente, pero bueno, jóvenes, Samir tuvo la culpa porque no quería clase en vivo, y bueno, entonces, jóvenes, les pido por favor, ahí en el Classroom aparece algo que dice evidencia charla martes 15 de diciembre. Necesito, jóvenes, que le tomen fotografía a su libreta de trabajo del día de hoy con las anotaciones. Por eso se los dejé libre, ustedes las anotaciones que consideraron importantes, las anotaciones de las ideas, de los conceptos
que espero, jóvenes, y me gustaría ahí también en el chat de esta actividad, ¿quedó claro, no quedó claro? No me dejen o sea, no me dejen así sin saber nada. O sea, yo a veces entiendo que el que no tiene nada que decir no escribe nada porque sí entendió, pero cuando yo hago una pregunta y todos se quedan callados, solo entiendo dos cosas, o que todo está claro o que nada está claro. Entonces a mí sí me gustaría al menos escribir, que me escriban un sí, profe, sí, quedó claro el concepto de corporeidad, al menos, ¿no? Que me escriban algo, ¿no? O no, profe, todavía tengo dudas, y bueno, y si tienen dudas, aprovechar ese espacio de escritura en la actividad de Classroom que aparece allí, en evidencia de charla martes. Escriban ahí sus comentarios, por favor, jóvenes. Y a ver, déjenme ver. Sí. Maestro, ¿hasta qué horas tenemos para entregar la foto o la evidencia? Pues el día de hoy, es que mira, como es una actividad de clase, no hay nada que hacer. Es decir, lo que hayas, bueno. a ver, Mariana, lo que tú hayas escrito de la clase es suficiente. No les estoy mandando a responder preguntas ni a hacer investigación, nada. O sea, lo que ya recolectaron desde que yo empecé a hablar hasta que terminé de hablar, eso es lo que van a fotografiar y lo van a subir. Yo lo que necesito es la evidencia de que tomaron anotaciones. Si son las mejores o las peores anotaciones, no lo voy a calificar, así que no se preocupen por eso, ¿sí? ¿Entendido, Francisco? Bueno, ok. Ok, pues bueno, jóvenes, les agradezco su tiempo, me despido de ustedes, espero haya contribuido en algo a su formación, al menos a este tema el día de hoy. No sé qué tiene Samir, que se ríe, no para de reír, pero bueno, pues que esa alegría que lo caracteriza lo tenga siempre y la comparta con todos ustedes. Por ahí, esos compañeros que tienen cara de tristes y enojados, aprendan a Samir, que él está feliz en todas las sesiones y sonriente. Por ahí, Emanuel parece que lo atropelló un camión, pero bueno. Profe, no le ponga falta, mocoso. No le ponga falta. Ya apareció. Ya le puso que no sería su micrófono. Bueno, eso, la verdad, eso lo dudo muchísimo. Dudo muchísimo que no le sirva su micrófono. No sé por qué dudo. No te echo la culpa de la clase, Samir, es broma. Tú saben que es cotorreo. De repente ahí hay que echarse un cotorreo para que esta clase no sea tan aburrida como ya lo es de por sí. Bueno, jóvenes, ahora sí, nos vemos la próxima semana y espero las capturas de las fotografías de sus libretas. Hasta luego, pórtense bien y pues como ya estamos en modo navideño, pues les pido ya estamos en vacaciones mucho porque por ahí las posadas y las niñas y los niños y el baile y el truán o el truín, no sé cómo se llama lo que bailan ustedes ahora. El ruac, ¿cómo se llama, Emanuel? Lo que bailan ahora. Trap. El track. Bueno, no sé. ¿Cómo se llama, Samir? El trap. Esa cosa. Bueno, esa cosa y el reggaetón. Cuídense, jóvenes. Nos vemos la próxima semana. Solo tendremos una sesión para terminar y hacemos la posada la próxima semana aquí en vivo. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Hasta luego, bonito día. Adiós.